Escucho el ruido de uñas arañando la pared, justo detrás de mi cabeza, y siento un escalofrío recorrer mi espalda. Estoy acostado en mi cama, con las sábanas subidas hasta el cuello, y no puedo evitar temblar. El sonido es lento y constante, como si algo estuviera intentando abrirse paso a través del yeso. Me doy la vuelta y presiono mi oreja contra la pared, tratando de escuchar mejor. El ruido es más fuerte ahora, y puedo sentir las vibraciones de las uñas arañando la superficie. De repente, el sonido se detiene, y un silencio absoluto cae sobre mi habitación. Me quedo con la oreja pegada a la pared, esperando a que el ruido vuelva a empezar, pero no hay nada. Solo silencio. Y entonces, siento una mano tocando el cristal de mi ventana, una mano que no es la mía. Mi corazón late con fuerza y siento que mi respiración se vuelve superficial. ¿Qué hay fuera de mi habitación? ¿Qué está tratando de entrar? Si quieres descubrir qué es lo que realmente se esconde detrás de estos recuerdos, quédate con nosotros hasta el final y suscríbete ahora. Recuerdo cuando tenía 6 años, mi abuela me llevó a su pequeña casa en el campo. Me encantaba jugar en su armario, lleno de juguetes y ropa antigua. Un día, mientras exploraba, encontré un baúl de juguetes en el rincón. Al abrirlo, escuché un sonido extraño, como si algo se moviera dentro. Me asusté y cerré el baúl, pero el sonido siguió. Era un rasguño suave, como si alguien estuviera intentando salir. De repente, el rasguño se detuvo y escuché una voz susurrando mi nombre. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Y entonces, la voz se acercó, susurrando, ¿quieres jugar?, en mi oído. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Si esta historia te está enganchando, haz clic como para que más personas puedan encontrarla. Años más tarde, cuando tenía 12 años, mi familia se mudó a una casa más grande en la ciudad. Era una casa antigua, con habitaciones grandes y pasillos oscuros. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi a una mujer blanca al final del corredor. Pensé que era mi madre, pero cuando me acerqué, desapareció. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero luego comencé a escuchar pasos suaves en el pasillo, como si alguien estuviera siguiéndome. La mujer blanca comenzó a aparecer más a menudo, siempre al final del pasillo, siempre desapareciendo cuando me acercaba. Un día, la vi en mi habitación, de pie junto a mi cama, mirándome con ojos vacíos. Me quedé paralizado, sin poder moverme. Y entonces, ella extendió la mano hacia mí, como si quisiera tocarme. Cuando crecí un poco más, comencé a explorar las calles de mi barrio. Me gustaba caminar solo, escuchando la música en mi reproductor de música. Un día, mientras caminaba por una calle solitaria, vi a un hombre con un sombrero negro al final de la calle. Pensé que era solo un desconocido, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no tenía rostro. Era como si su cara estuviera borrada. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí caminando hacia él. De repente, el hombre desapareció, y escuché un sonido de pasos detrás de mí. Me di la vuelta, y allí estaba el hombre con el sombrero negro, justo detrás de mí, sonriendo. Y entonces, todo se volvió negro. La oscuridad de la noche se filtraba a través de las ventanas, como si tratara de entrar en mi habitación. Mi hermano gemelo, Carlos, se acurrucó más cerca de mí, sus ojos brillantes de miedo. ¿Qué es eso?, susurró, señalando hacia el rincón de la habitación. Al principio, no vi nada, pero luego, una sombra comenzó a tomar forma, como si se estuviera materializando del aire mismo. El sonido de los grillos afuera se distorsionó, convirtiéndose en un zumbido agudo que me hacía sentir incómodo. La sombra se acercó, y pude sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Carlos me agarró la mano, y su voz tembló cuando dijo, ¿qué pasa? La sombra se detuvo en la puerta, y por un momento, todo se quedó en silencio. Luego, un susurro suave comenzó a llenar la habitación, una voz que parecía llamarme por mi nombre. Me sentí atraído hacia la sombra, como si algo me estuviera diciendo que me acercara. Carlos me sujetó con fuerza, y su voz se elevó en un grito silencioso. La sombra se acercó más, y pude sentir su frialdad, como si estuviera envuelto en una niebla helada. Comenten abajo, ¿alguna vez han sentido algo como esto? Su historia podría ser nuestro próximo vídeo. Después de eso, las noches se volvieron cada vez más inquietantes.
los sonidos de la casa se distorsionaban, convirtiéndose en ruidos extraños que me hacían sentir incómodo. Mi hermana mayor, Sofía, comenzó a hablar de cosas que no podía explicar, como si algo estuviera tratando de comunicarse con ella. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala, escuchamos un ruido extraño, como si alguien estuviera caminando por el techo. Sofía se levantó y se acercó a la ventana, y su voz se elevó en un grito cuando vio algo afuera. «¿Qué es?», gritó, su voz temblando de miedo. Yo me acerqué a la ventana, y lo que vi me hizo sentir como si mi corazón se hubiera detenido. Una figura oscura estaba de pie en el jardín, mirando hacia la casa. La figura se acercó, y pude sentir su presencia, como si algo estuviera tratando de entrar en nuestra casa. Y entonces, todo se volvió negro. Mi madre siempre había sido una persona calmada, pero aquella noche, su voz temblaba mientras me decía que todo estaba bien. «No hay nada que temer, cariño», dijo, mientras me abrazaba con fuerza. Pero yo podía sentir su corazón latiendo con fuerza, y su mirada nerviosa hacia la puerta del armario. Mi hermano Carlos se acercó a ella y le susurró algo al oído. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó. Mi madre se aclaró la garganta antes de responder. «Nada, cariño. Solo es que, hay un ruido en la casa». Mi padrastro, que estaba sentado en el sofá, se levantó y se acercó a la ventana. «Es solo el viento», dijo, pero su voz no sonaba convincente. De repente, mi hermana Sofía se levantó y se acercó al armario. «Hay un hombre en el armario», dijo, su voz baja y temblorosa. Mi madre se apresuró a tranquilizarla, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Nuestro vecino, el señor García, se asomó por la puerta y preguntó si todo estaba bien. Mi madre sonrió y le dijo que sí, pero el señor García se quedó mirando hacia el armario, como si hubiera visto algo que no quería admitir. «¿Qué pasa, señor García?», pregunté, pero él solo se encogió de hombros y se fue. La tensión en la habitación se volvió casi palpable, y yo podía sentir que algo estaba a punto de suceder. Mi madre se acercó a mí y me susurró algo al oído. «No te preocupes, cariño. Estoy aquí para protegerte». Pero yo sabía que no podía protegerme de lo que estaba sucediendo. De lo que estaba dentro de la casa. De lo que estaba dentro de mí. Y entonces, el silencio se rompió con un ruido que me hizo sentir como si mi corazón se hubiera detenido. Un ruido que parecía provenir de dentro del armario. Un ruido que parecía decir mi nombre. Recuerdo que era un otoño frío y húmedo cuando mi familia se mudó a la casa en el campo. Tenía que caminar 1,5 kilómetros hasta la escuela, y el viento helado me cortaba la cara. Mi hermano Carlos y yo solíamos hablar de los ruidos extraños que escuchábamos en la noche, como si la casa estuviera tratando de decirnos algo. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala, escuchamos un ruido que sonaba como si alguien estuviera caminando por el techo. Mi madre nos dijo que era solo el viento, pero yo sabía que no era eso. Más tarde, cuando el invierno había dado paso a la primavera, comencé a notar que los ruidos se habían vuelto más frecuentes. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón latiendo con fuerza, y escuchaba el sonido de pasos suaves en el pasillo. Mi hermana Sofía solía dormir con la luz encendida, y yo podía ver su figura temblorosa bajo las sábanas. Una noche, mientras estábamos desayunando, mi padrastro miró hacia la ventana y dijo que había visto algo extraño afuera. «Un hombre con un sombrero negro», dijo, pero cuando mi madre le preguntó qué quería decir, se encogió de hombros y cambió de tema. Un año después, cuando el verano había llegado y la escuela había terminado, comencé a sentir que la casa me estaba observando. Me despertaba en medio de la noche, con la sensación de que alguien me estaba mirando, y escuchaba el sonido de una respiración suave en mi oído. Mi madre solía decir que era solo mi imaginación, pero yo sabía que no era eso. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala, escuchamos un ruido que sonaba como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta. Mi hermano Carlos se levantó y se acercó a la puerta, y yo podía ver el miedo en sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó, pero yo solo me encogí de hombros y seguí escuchando el ruido. Y entonces, el silencio se rompió con un sonido que me hizo sentir como si mi corazón se hubiera detenido. Un sonido que parecía provenir de dentro de la casa. Un sonido que parecía decir mi nombre. Años después, me encontré de pie frente a la casa, sintiendo el mismo escalofrío que había sentido cuando era niño.
El viento helado me cortaba la cara, y pude escuchar el sonido de uñas arañando la pared, como si algo estuviera tratando de salir. Me acerqué a la ventana y miré hacia adentro, y por un momento, pensé que vi una figura oscura en el rincón. Me di la vuelta y me alejé de la casa, sin saber por qué había vuelto. Al llegar a mi coche, saqué un trozo de papel y lo quemé, sin saber qué significaba. El humo se elevó hacia el cielo, y pude sentir el olor a quemado en mi nariz. Y entonces, escuché un susurro suave en mi oído: ¿quieres jugar? Si llegaste hasta aquí y sentiste los escalofríos, suscríbete y activa las notificaciones, más historias verdaderas de lo invisible están por venir.